Bueno, Gonza, bueno, buenas tardes, un placer charlar contigo. Te vamos a conocer en otra faceta para la gente que, bueno, Mm. te viene conociendo por tus trabajos actorales, pero bueno, ahora también por toda la parte de, aparte de trabajar y de haber editado y redactado y publicado 2 libros, ¿no es cierto? También ahora con otro ciclo que nos llena de gratitud, que es Entre Libros y ayornándose en las plataformas ahora, en los medios no convencionales de comunicar. ¿Cómo venís atravesando este momento, Gonza? La verdad que muy contento. Yo había tenido una primera experiencia en un programa de radio hablando sobre libros que se llamaba Notas al Pie, que también estuvimos mucho tiempo, pasamos desde Radio Cultura hasta Radio Con Voz, y fue un ciclo que duró tres años, casi 4 años. Y fue una hermosa experiencia, siempre venían, leíamos la novela del invitado, de la invitada, del escritor, de la escritora que teníamos en ese momento, y para mí era un placer enorme porque era conocer eh, diferentes voces literarias y después tener la oportunidad de entrevistarlos ahí en vivo, y era una experiencia maravillosa. A mí me gustó mucho, de hecho atravesamos la pandemia haciendo un ciclo y demás, y cuando surgió la posibilidad de hacer algo en Blender, después de haber hecho también, haber tenido otro programa diferente, donde hablábamos, bueno, nos reíamos un poco más de nuestro rol de galanes y demás, después de haber hecho una ficción, surgió esta posibilidad, y a mí me pareció, a ver, me pareció muy buena desde muchos puntos de vista. El primero es de que una plataforma inaugure por primera vez genuinamente y realmente, concretamente, una biblioteca dentro de su espacio, dentro de su canal, o sea, su espacio físico, ¿no? Porque la biblioteca existe, no es una escenografía para el programa, es una biblioteca joven que está en pleno crecimiento, es una biblioteca que tiene 6 meses, y es una biblioteca que comienza a construirse y que se utiliza realmente porque todas las personas que trabajan en Blender consumen libros de esa biblioteca, se llevan prestado y lo leen cosas. Y también se va armando con las diferentes voces, con los diferentes catálogos, las diferentes editoriales que obviamente que se prestaron también a estas cápsulas, ¿no? Pero sobre todo al armado de la biblioteca. Y después también tener la posibilidad de charlar, como, bueno, las que salieron fue la primera, la de Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, tener la posibilidad que algunas de ellas las conocía por estas entrevistas que te digo, tener la posibilidad de tener unas charlas, porque ni siquiera es una entrevista, es una charla eh, honesta y genuina, desde un lugar de querer saber cómo escriben los que escriben y cómo cuentan los que nos cuentan las historias. Es algo que, bueno, como vos recién decías, yo ya publiqué mis primeras 2 novelas, ahora estoy por publicar la tercera, y es algo que en lo que me siento parte y que me gusta saber también cómo es la cocina de estos escritores y de estas escritoras, eh, cómo convive esa rutina cotidiana de escritura en sus días, cómo construyen esa disciplina, qué los conmueve, qué los lleva también a querer contar algo a través de la palabra. Y bueno, más que nada es un ciclo de querer saber cómo cuentan historias personas escribientes. Me parece revolucionario escuchándote en estos momentos que convoques desde una plataforma, desde un canal diferente de transmitir, ¿no es cierto?, a través de YouTube, del canal Blender, en estos momentos que todo es la inmediatez. ¿Qué te atravesó a vos? 2 preguntas, para empezar a escribir en tu vida y para hacer también este programa, digo, algo, digo, inédito que se ha hecho, lo ha hecho Rosín, pero en otro formato televisivo, y hacerlo en Mm. YouTube creo que es revolucionario. Invitar a apartarse del mundo, le vamos a contar, a compartir a la gente que lee 50, estuvimos un poquito buceando, 50 páginas por día, que es una revolución, Trato. apartarse del mundo y decir, tener un momento para uno, ¿no es cierto? Yo, mirá, desde que tengo uso de razón, esto siempre lo cuento, pero bueno, creo que también habla de uno, cómo se formó y cuál fue la formación de uno. Yo en mi casa no tenía biblioteca, en mi casa paterna, materna, no tenía biblioteca. Entonces, yo tardé en construir el objeto libro. El objeto libro en mi casa de la infancia apareció de casualidad
viste, estos suplementos que sacaban los diarios y estas colecciones y siempre te dan el primero de regalo. Y en esta colección apareció el túnel de Sábato. Y yo me acuerdo, tenía, no sé, 14, 15 años y fue la primera vez que recuerdo ahora como vívidamente el hecho de agarrar un libro y abrirlo y empezar a leerlo. Casi por curiosidad y casi también por tener, no sé, una especie como de fantasía o de anhelo, o también de deseo, no puesto en palabras concretamente en ese momento, pero sí con la curiosidad de saber qué es lo que pasa ahí dentro y por qué las personas leían. Más allá de que en mi casa, como te decía, no había nadie que yo vea concretamente leyendo. No tengo en toda mi rama familiar o el genealógico, no tengo nadie. Entonces, en ese momento me pasó de, obviamente, bueno, el túnel habla un poco de eso, de la obsesión de un personaje hacia otro, que bueno, termina obviamente en un femicidio, pero hay algo de la obsesión. Y a mí me pasó de tener esa obsesión ya con el tiempo, de darme cuenta después, de tener esa obsesión por la lectura a partir de ese momento, de no poder soltar el libro, de que los personajes siguieran deambulando dentro de mi cabeza y que siga preguntándome cómo seguían esas historias. Entonces, a partir de eso, empecé a querer buscar nuevamente eso que me había pasado. Y eso es un camino, un largo camino eh, de autodidacta, de encontrarte diferentes voces narrativas y que esas diferentes voces narrativas te lleven a construir una familia literaria de voces narrativas, como decía Abelardo Castillo. Vos empezás a construir también una comunidad y sobre todo empezás a conocer eh, a través de la literatura, a través de esas voces narrativas, zonas tuyas desconocidas. Se empiezan a iluminar cosas de tu persona, de tus pensamientos, y se ponen en palabras cosas que ni siquiera sabías que podías ponerlas en palabras. Entonces, cuando vos sentís que esas voces narrativas empiezan a hablar por vos, ¿viste? Cuando decís en un libro, che, pero este tipo o esta mina, o sea, no puedo creer que esté escribiendo, esto lo está escribiendo para mí. O sea, siento que me conoce. Cuando pasa eso, es muy poderoso. Es muy poderoso. Y eso para mí es el poder que tiene la literatura, el poder que tiene la lectura. A partir de eso viene, obviamente, bueno, después yo siempre escribí o intenté escribir, siempre lo cuento ahí en el taller mecánico, mi papá es mecánico, en el taller mecánico de mi papá siempre tengo escritos en papel sobre madera con olor a carburador, que todavía los tengo en algunas cajas y demás. Y, y con el tiempo empecé a darle lugar a eso, pero no solo a darle lugar, eh, a ocuparme, a hacerme cargo de eso. Y hacerme cargo es a leer para encontrar mi propia voz narrativa, mi propia, creo que todos tenemos una percepción del mundo, y Ujú. encontrar una forma también de contar mi propia percepción a través de las palabras. Entonces empecé paralelamente, casi te diría con las dos cosas al mismo tiempo, con la lectura y la escritura. Viste que es un poco el cuento del huevo y la gallina, que Que nació empieza primero. primero. Mm. Entonces, en ese sentido, viste, hay algo que se empata mucho. Y después, bueno, con el tiempo, esto te hablo, no sé, tengo 42 años, hace por lo menos 30 años atrás, y después fue todo muy progresivo. La disciplina, tanto lectora como vos esto recién decías, de intentar leer 50 páginas por día, que a veces me sale y a veces no me sale, pero es también parte de hacerse cargo de esto de eh, tratar de ser mejor lector, tratar de leer. Uno nunca va a leer todo lo que le gustaría o desearía leer en esta vida, Ujú. pero tratar de tener cierta disciplina con la lectura, con la escritura también, de hacerle, allanar en tu vida un lugar para que eso permanezca, para que crezca y para que sobre todo se extienda, ¿no? Y ahora viene la segunda pregunta. Estoy haciendo las respuestas muy largas, ¿no? No, para mí bárbaro, porque si no, me parece que ese es el ámbito, digo, de dejarnos atravesar por las palabras y no por la inmediatez. Me dijeron, tenés media hora hasta media hora, digo, bárbaro para charlar, digo, distendido, para charlar y no reportaje o entrevista tipo algo, un interrogatorio, me parece bárbaro este espacio.
No, la segunda pregunta que tiene que ver con esto, de qué fue, a mí eh, los últimos años entendí que lo que me pasa a mí con la literatura, con la escritura, con la lectura, eh, al tener la posibilidad de comunicar, no sé, de ser un actor conocido, popular, de haber hecho novelas y que eso me haya dado cierta popularidad. Creo que también me parece como muy honesto y muy piola el hecho de poder compartir esto, esta experiencia, esta propia experiencia con alguien que quizás yo en su momento no lo tuve cuando me empezó a pasar eso te dije, el túnel de Sabato. Entonces, desde ese lugar entendí que si a alguien le pasa lo que a mí me pasó a través de lo, no sé, de mi experiencia, yo creo que eso está bueno. Y yo creo que es un mensaje que cualquier comunicador puede tener de mostrar, mira, mi experiencia es esta, cuando vos lees o con los libros te pasan ciertas cosas como esta, eh, creo que el despertar eso en alguien para mí es un montón. Y lo que pasa con Entre Libros es un poco eso. Ahora, obviamente la forma de contar cambiaron, digo, reinan las plataformas en la ficción y también los streamings. Entonces, creo que la nueva forma de comunicar está cambiando y que Blender, que ya ha tenido experiencias, o sea, ha sido parte de la Flipa, por ejemplo, de la Feria del Libro de Palermo, ahí en sus estudios, y también fue parte de la FED, de la Feria de Editoriales Independientes. Yo creo que ya tenía ganas de poner una pata en la literatura y surgió esto que a mí me pareció maravilloso y creo que es para la literatura o para poder contagiar las ganas de leer o de escribir o de lo que sea, creo que está bueno llegar a un público diferente, al público este bueno, es un poco más joven, que es un poco más inmediato y demás. La verdad que atrapante, aparte con los referentes que estás teniendo en Entre Libros, Mariana Enríquez, Samantha Shevlin, viene Fabián Casas, Casas. ahora vienen un montón que digo, wow, ¿por cuántas ediciones está pensada estas pastillas, digamos, este el primer ciclo de Entre Libros? Mira, nosotros grabamos el año pasado, grabamos alrededor de, no sé, en 2 meses, grabamos 7 cápsulas, salieron dos, hoy sale la tercera, que es la de Fabián Casas, faltan otras que son bombas, está Leila Guerriero, Maga Echevarne, Pedro Mairal. Eh, la primera temporada está pensada para 7 cápsulas, 7 capítulos, es muy probable que hagamos una segunda temporada, que empecemos a grabarlas a partir de febrero o de marzo. Pero lo que pasó con Entre Libros fue bastante mágico. Primero por el line-up que se formó de algo que no existía, en un programa que no existía, que todas estas escritoras y escritores hayan dicho que sí tan rotundamente y se hayan sumado, para mí fue sumamente alentador. Y después el hecho de cómo lo recibió la gente, cómo lo recibe la gente. eh, no he recibido comentarios malos, es más, todos los comentarios son muy a favor de las entrevistas y sobre todo también de que sea algo como muy, que no esté tan acartonado, ¿viste? Que pueda ser una charla de parados en una biblioteca, que puede ser en la casa de alguien frente a la biblioteca tomando una copa de vino, que es algo como entre casual, pero íntimo y a la vez relajado. Entonces creo que desde ese lugar es como mostrar que también se puede hablar de libros y también se puede hablar de literatura, y no hace falta estar sentados y tener una pipa prendida y estar frente a un hogar. No, me parece lo descontracturado, las charlas, las motivaciones, lo que lo atraviesa a cada uno. Bueno, pedimos las dos, el de Mariana, el de Mm. Samantha. Vos, con respecto al tema de tu escritura, ¿hiciste talleres de escritura o bueno, siempre seguramente hay algo de talento, como será como en el tema de la actuación, pero cómo el tema de la escritura, cómo se empezó a desarrollar en vos? ¿O fue No, sí, natural y sí. empezaste a escribir o empezaste a decir, bueno, voy afinando el piano, voy afinando el instrumento que es la escritura, lo que yo tengo de talento? No, a ver, creo que es lo que te decía. Todos escribimos, sabemos escribir Exacto. y todos tenemos una percepción del mundo.
a todos nos conmueve y nos atraviesa de diferentes formas. Digo, como a partir de eso ya tenés como un material en bruto, ¿no? Obviamente que cuando vos querés contar historias y demás, digo, es inevitable que si querés escribir, o sea, tenés que leer. Digo, como para. Yo no concibo la escritura si no es con lecturas al lado. Yo cuando escribo, siempre estoy leyendo dos o tres libros quizás al mismo tiempo, buscando voz narrativa o formas de contar o estructura o lo que sea. Pero sí, obviamente que eh, formé parte de talleres de escritura, hice, bueno, estuve en Casa de Letras, hice ahora, no la terminé, pero hice el primer año de la maestría de escritura narrativa ahí en la UNTREF. Y sí, sí, obviamente, porque obviamente que todo lo que sea afinar instrumentos, todo lo que sea tener herramientas nuevas y demás, creo que es súper bienvenido. Y aparte es algo que uno no puede dejar de hacer porque es algo que uno lo apasiona. Gonza, con respecto a maestros o talentos argentinos, bueno, están pasando ahí, pero me decís, este me voló la cabeza. A mí cuando decías compartimos sábados, yo me acuerdo que fueron uno de los primeros libros en primer año que me habían mandado en literatura, tengo unos años Mm. más que vos, 56, y me lo leí en una noche o 2 noches, no recuerdo, pero me lo leí ahí al toque, fue increíble lo de sábado, ahí compartimos la pasión. Pero ¿cuáles son tus maestros? Decís, bueno, son mis voces que me influenciaron, ¿no es cierto?, en mí, o mis preferidos, ¿no es cierto?, de la literatura, si querés universal o argentina, lo que vos quieras. Mirá, la verdad que obviamente que tengo escritores que me han volado la cabeza. Lo que me pasa es esto, tengo a la hora de escribir o a la hora no sé, de buscar algo, un tipo de voz, eh, sé que tengo que recurrir como a ciertas atmósferas, ciertos lenguajes, cierto tipo de cadencia en, en- en- en la literatura, en las voces. No sé, por ejemplo, ahora terminé de escribir mi tercera novela y hay son dos voces femeninas, una abuela y una nieta. La abuela son dos voces femeninas paralelas que van saltando la temporalidad. Una está escrita desde esta abuela, que es inmigrante siria, que cuenta su historia, una especie de diario de su llegada a la Argentina y de, bueno, cómo empezó su familia a arraigar a un pueblo. Y paralelamente cuenta la nieta, cuenta nada, su día a día en una época actual, yendo a visitar, acompañando a su padre, yendo a visitar a esta abuela que está agonizando en el hospital. Entonces, para esta voz de esta abuela, que era una inmigrante siria, que tenía una voz particular, que se había criado con animales en una especie como de granja, de chacra y demás, empecé a leer a Héctor Tizón. Para mí Héctor Tizón tiene algo de su... De Perfume del su interior, digo, chaqueño, me encanta. sí, sí, no, es de Yala él, ¿eh? De Chala, de Jujuy, disculpa. Es de un pueblo que se llama Yala, sí, es hermosa. No es que lo conozco, pero tengo referencias. Y tiene algo, sí, como vos decís, viste, en la atmósfera, esta cosa del polvo, del sol, del clima, de la naturaleza. Había algo también de esa pausa en la literatura que me parecía como muy interesante de que se me pegara, ¿no? De alguna forma. Y después, no sé, te puedo decir, tenía a Héctor Tizón y tenía eh, a Marguerite Duras, por ejemplo. O sea, Wow. los relatos de ella, relatos de Marguerite Duras, entrevistas también, creo que habré leído también crónicas, ensayos, y ella, bueno, Marguerite Duras es una escritora que habla mucho sobre escribir, pero sobre todo habla mucho de la soledad. Entonces había algo también, viste, como de esto, ya que me gustaba que tuviera este personaje el lenguaje diario en esa escritura. Había algo de eso que me parecía interesante o que intuitivamente como fui como a buscar y demás. Después conocí también no está acá, bueno, o una escritora nueva que no, que la verdad que no,
no conocía, creo que está abajo. Bueno, nada, se me pegan, o sea, busco atmósferas y diferentes lenguas, diferentes formas de narrar para construir una nueva forma de decir, una nueva forma de narrativa. A ver, yo te hablo de esto último, pero me acuerdo la vez que, no sé, leí Glosa de Saer. Para mí Saer es el escritor. Viste, como no soy tan borgiano, no soy tan cortasariano. Para mí Saer es como, es absolutamente todo. Todo, todo, todo. Cuando leí Glosa, me di cuenta de que fue como una especie como del Aleph, de haber descubierto el Aleph, cuando lo leí. Me di cuenta de que todo se podía narrar. Todo, absolutamente todo. Y más que nada porque Saer tiene un ojo tan microscópico que puede narrar lo macro, lo micro y lo absoluto. Entonces, a mí Glosa fue un libro que me rompió la cabeza en ese sentido, de darme cuenta que todo se podía narrar. Pero después he leído, no sé, cuando leí a Onetti me pasó lo mismo, cuando leí a Di Benedetto también me pasó lo mismo. Lo mismo en el sentido de descubrir voces alucinantes, de descubrir ciertas cosas. No sé, la atmósfera tensionante de Di Benedetto me parece genial. Toda esa atmósfera tensionante que no sabes qué está pasando, pero está pasando algo. Eh, la forma brutal que tiene Onetti de construir esos personajes entre medios oscuros y medios marginales. Y también con esa ira y esa violencia reprimida, me parece genial. Entonces ya es como que no, es como que vas como pescando, son pequeñas pizcas de diferentes escritores y escritoras que te van como gustando y vas empezando como a construir tu propia voz. Te agradecemos, la verdad que es infinito y la generosidad que tenés. Sé que es 18:30 tenemos Tengo algunos que ir a buscar, compromisos. tengo que ir a buscar a mi hija, mira, a la casa de una amiga. No, por eso no te queremos interrumpir, pero bueno, déjanos dónde te pueden ver, cuándo se suben los capítulos a la plataforma de YouTube de Blender, y bueno, y los próximos, si querés adelantarnos y dejarnos las redes, todo lo que vos quieras, los avisos son todos tuyos ahora. Las cápsulas se suben a Blender los miércoles a las 22 horas, son cápsulas, son estrenos. Hoy a las 22 horas va a salir la de Fabián Casas. La verdad que la producción no me dice cómo están yendo en orden, así que no sé qué viene, pero en YouTube, se meten en YouTube, en Blender, y ahí aparecen todas las cápsulas, si no Blender entre libros, y aparecen todas las cápsulas. Con un celular te puedes meter sin ningún problema. Y las cápsulas, por ejemplo, la de Mariana Enríquez, que ya salió hace 2 miércoles, y la de Samantha Schoelen, que salió el miércoles pasado, se pueden ver porque están on demand. Así que, nada, disfruten. Ya las disfrutamos, tenés 2 para subir y hoy a partir de las 22 tenés la tercera, así que con Fabián Casas, grandes autores argentinos que disfrutamos. Y bueno, y bienvenido y que bueno, la última para despedirte, ya después te prometo. ¿Qué momento del día elegís para escribir Mm. vos? ¿Y cómo haces para abstraerte del mundo en esos momentos que encontrás para que, bueno, o podés escribir en el caos? Es el proceso de escritura y ya con esto terminamos, te prometo. No, puedo leer en el caos. En el caos puedo leer porque muchas veces eh, que decía un poco eso Samantha Schweblin el miércoles pasado, leer es un poco desaparecer. Entonces, en el Ujú. caos puedo leer absolutamente, sin ningún problema. No puedo escribir en el caos. Puedo escribir a la mañana muy temprano, a las 7 de la mañana. Durante toda la mañana puedo escribir sin ningún problema y es cuando más, de hecho, digo, la rutina está construida de esa forma. A la mañana escribo tomando mate. Digo, como esa es la rutina. De hecho, todas las mañanas me levanto y todas las mañanas vengo acá a mi escritorio y me siento, por más de que tenga que dar vuelta una oración o por más de que tenga que poner una palabra por otra. Digo, hay algo en donde está la constancia, la disciplina y sobre todo eh, el hecho de tener algo para decir, o sea, de percibirlo en algún lado tuyo, me hace venir y sentar y pelear muchas veces contra mis propias palabras, que no las encuentro. Entonces, en la mañana para mí es el mejor momento del día.
Gonza, espectacular, increíble charla, me encantó, súper cálida. Bueno, nos vemos en cualquier momento, seguramente el viernes te estaré viendo en La Mentira, Dale. que seguimos la obra de Florian Seller con Elena, con Eleonora Wessler, con Lautaro Delgado, con vos, no me quiero olvidar de nadie. Alexia Así que, bueno, Moyano también. y Alexia Moyano, también le mandamos besos, así que bueno, nos estamos viendo seguramente el viernes, y bueno, gracias, y bueno, gracias por difundir a los autores argentinos y por tanto, que hace tanto falta el tema libros en Argentina. Gracias. Sí, gracias a vos.